Hola, buenas noches. Em, Esta es una sesión en la que vamos a desarrollar dos temas que son muy importantes. Uno que tiene que ver con el liderazgo, un tema que como comentábamos en el caso de la comunicación, es por sí mismo todo un proceso y además el manejo de conflictos, de manera tal que habremos de optimizar el tiempo para poder lograr transmitir a ustedes una información que pueda resultar valiosa en el entendido de que adicionalmente a ello, nuestros compañeros en LICEM estarán subiendo herramientas complementarias para su uso. De manera que vamos pues a arrancar con ello. Algo que me interesaría comentar es que hemos de retomar un poco lo que se vio en la última sesión que facilitaba la doctora Alejandra Tobar relativa a grupos de trabajo y equipos. Y en esta sesión me pedían que participara en algo que tenía que ver con mi primer evento con ustedes y que tiene que ver con la comunicación. Recordarán ustedes que se vivía un ejemplo en el que nos presentaban proyectos que pueden ser de muy alta envergadura en el tiempo, en su alcance, en la inversión que requieran o en las personas que participen en ellos. Y por eso es que quisiera retomar un poco ese tema y recordar que mencionaba una matriz que es muy manejada en el ambiente de la administración de proyectos. De hecho, para certificarse como administrador de proyectos, en la mayor parte de los procesos y certificadores en diferentes partes del mundo, utilizan esta matriz, la matriz RACI. Esta matriz RACI tiene que ver con la comunicación, tiene que ver con el trabajo en equipo, tiene que ver con el liderazgo y de allí su pertinencia. La matriz RACI viene su nombre de las siglas de los elementos que la componen en términos de cómo la información habrá de distribuirse a través de las personas que participan de una u otra forma en el proyecto. No necesariamente es que vayan a desarrollar el proyecto, en muchas ocasiones ni siquiera están cerca de donde se desarrolla el proyecto. Sin embargo, tienen que ver con el éxito de este y por eso es importante el poder tener una herramienta como la matriz a que me he referido. RACI, RACI viene de en qué forma y con qué motivo habremos de comunicarnos con diferentes personas que participan en el proyecto. Por ejemplo, quién o quiénes son responsables, es decir, quiénes van a ejecutar una tarea y entonces es importante que sepan que así habrían de hacerlo, de manera tal que la primera letra, RACI, tiene que ver con la identificación y entonces la conducción de información para quienes resultan responsables. Si vemos en la parte inferior, entonces nos vamos a encontrar con la letra C. Si bien estoy cierto que no sigo en el mismo orden, pero me gustaría ver cómo puede haber un contraste entre aquellos que sí van a participar en el proyecto y quienes en alguna forma solamente van a operar como personas a quienes se les consulta. Y esta consulta tendría que ver con su experiencia, con la forma como en otros casos hayan desarrollado un proyecto similar, pero también tiene que ver con poder tener elementos para la toma de decisiones. Entonces, si bien hay personas que están directamente comprometidas con el proyecto como los responsables, también nos vamos a encontrar con que hay personas que son consultadas. Ahora, no quiere decir que no pueda haber personas que sean consultadas y sean responsables, de manera tal que noten ustedes cómo en diferentes momentos podría ser que una persona pueda ser tocada por alguna de los momentos que señala esta matriz. Regresando un poco al orden, vemos que la A tiene que ver con quienes generan una aprobación no solamente del proyecto en cuanto tal y en su globalidad,
sino también personas que pueden requerir la aprobación para la liberación de presupuestos, liberación de personas, liberación de procesos materiales, etcétera, etcétera. Entonces, es muy importante que cuando nosotros estamos planeando un proyecto, cuando nosotros vamos a evaluar y dar seguimiento a un proyecto, siempre tengamos evidencia clara de qué personas van a ser responsables, de qué personas tendrán que generar una aprobación y, por otra parte, quiénes habrán de ser informados. Personas a las que es muy importante saber que el proyecto está iniciando, en qué etapas va del proyecto, qué incluso resultados generan las evaluaciones intermedias en un proyecto y que deberán ser informados. Noten ustedes cómo entonces la matriz RACI prácticamente engloba a todas las personas que puedan y que deban participar en un proyecto. Por eso su importancia en la administración de proyectos. No es la única herramienta que se utiliza en la administración de proyectos, pero es una que tiene que ver con la comunicación, la información, la generación de datos para que ésta al final se transforme en conocimiento, que es lo que al fin, en principio vamos a entender como aquello que le va a dar la capacidad de éxito a algún proyecto. Veamos algún ejemplo de cómo se maneja la matriz RACI. Verán ustedes que una forma de hacerlo podría ser si, por una parte, encontramos a las personas que participan en el proyecto. Evidentemente, esta forma de utilizar la matriz RACI tiene que ver con procesos en los que los equipos de trabajo o incluso los grupos de trabajo sean pequeños. De manera que verán ustedes cómo arriba podemos poner entonces a quienes participan en el proyecto y después, en este caso, en la extrema izquierda, encontrarán ustedes una columna que despliega las actividades fundamentales del proyecto. Y entonces, ahora sí, se puede pensar en qué persona va a tener qué responsabilidad en función de los términos que hemos visto como RACI. Noten ustedes cómo en este ejemplo las personas solamente tienen para una actividad en particular alguna sola de las literales. Si bien puede haber dos personas que habrán de ser, por ejemplo, informados, habrán de generar una autorización, pero notamos que en este ejemplo solamente tienen una literal. Veamos un ejemplo un poco más complicado. Y noten ustedes cómo entonces aquí encontramos un proceso mucho más largo. Naturalmente encontramos que ahora no están necesariamente las personas identificadas, sino que encontramos grandes responsabilidades en la parte de arriba. No es solamente una persona, sino tiene que ver con más bien la responsabilidad que tenga una persona o una entidad. Encontramos quién puede ser el propietario del producto, quién puede ser el analista de negocios, quién puede ser la persona que lleve el liderazgo en la parte financiera. Y por otro lado, nos vamos a encontrar con las tareas propias del proyecto, pero ahora ya mucho más desglosadas. Y entonces, ahora los elementos RACI los vamos a encontrar primero significados por lo literal, pero también encontramos que cuando se complica un poco más, podemos entrar a otras dimensiones. Y entonces trabajar con un proyecto como, por ejemplo, puede ser el tratar con colores. Aquí vemos que algunas personas como los responsables están significados con el color rojo. Tiene sentido en función de que su participación en el proyecto puede ser mucho más intensa que aquellas otras personas, que como aquellos a quienes se les dará información, no quiere decir que sea menos importante, pero la verdad es que su participación puede resultar en un momento dado menos crítica en el proyecto. Como ya comentábamos, podría ser que alguna persona o algún grupo de personas pudiera tener más de dos
literales, más de una literal por lo menos, de manera que pudiera ser una persona responsable y una persona a la que haya que informar, o una área de trabajo en la que pueda ser responsable o a quien haya que informar. De eso trata la matriz RACI, y por eso era tan importante mostrarles la herramienta, cómo opera, porque verán que puede ser para pequeños proyectos, pero también se puede extender a grandes proyectos. Puede ser una herramienta que se maneje en forma muy peatonal en una hoja de Excel o incluso en una hoja blanca, y poder desarrollar esta herramienta, o puede ser que se tenga que generar algún sistema mucho más complejo que ya los existen para poder administrar proyectos de mayor envergadura. Una vez hecha esta reconsideración, vamos pues a nuestro tema que nos interesa, y además un tema que nos significa por muchas razones en LICEM. Y eh, justamente me gustaría comentarles que, por ejemplo, para nosotros el liderazgo es un concepto, y es un quehacer que nos interesa y nos interesa mucho. No solamente porque el liderazgo es una gestión eminentemente humana, sino porque hemos encontrado que el liderazgo tiene mucho que ver con la existencia de bienestar en una organización o no. De hecho, mucho se ha estudiado sobre el liderazgo, y en algunas ocasiones se ha encontrado, tantas como 7 de cada 10, que a veces hay personas que no dejan, por ejemplo, su organización porque el quehacer de la organización, las actividades que ellos o ellas desarrollen, los molesten. A veces tiene más que ver con la relación que estén llevando con su jefe inmediato, o con otras personas del equipo. Este número tan importante, 7 de cada 10, son personas que en un momento dado se van de la organización por dejar a su jefe inmediato o a su jefa inmediata, no tanto por otro que hacer. Y eso es algo que nos interesa y nos ocupa. De hecho, para nosotros el liderazgo debe de ubicar al ser humano nuevamente en el centro. Y verán a qué me refiero con nuevamente y por qué en el centro de la atención de nuestro quehacer. En estos últimos tiempos se han desarrollado muchísimas herramientas. Hemos estado platicando de cómo la velocidad, por ejemplo, tiene mucho que ver, pero también el acceso a herramientas, el acceso a información es tan importante que llega a ser mucho más importante el poder aprender a aprender que el acumular conocimiento. De manera que hoy tenemos a la mano mucha información, muchas herramientas que nos permiten entonces analizar muchos temas. Sobre el liderazgo se ha hablado muchísimo. Probablemente nunca había habido tantos modelos, tantos libros, cursos y certificaciones sobre liderazgo. Y sin embargo, coinciden con una época en la que también hay mucho burnout, entendido como justamente aquellas personas que se sienten que están agobiadas en un trabajo. Entonces, agobiadas en el sentido de que podrían ya no estar sintiendo interés, incluso por continuar no solamente en el trabajo, sino que lamentablemente no continúan ni siquiera con seguir siendo ellos o incluso con nuestra vida. De manera tal que hay personas que caen en burnout, pero también aumenta el ausentismo. Hay una constante rotación, no solamente una rotación dentro de las organizaciones, sino también entre organizaciones. Lamentablemente cae sensiblemente algo que se llama compromiso emocional, de lo que muy probablemente en algún momento tengamos la oportunidad de hablar, aquello que lleva
a que las personas hagan tareas como, por ejemplo, lo que sucede en una situación de combate, cuando las personas no van a cometer una acción por ganar un bono, por poder tener un reconocimiento inmediato, sino muchas veces es el compromiso el que los lleva a incluso dar la vida por sus compañeros o por sus jefes inmediatos. Esto no es extraño. En situaciones de combate se ha visto mucho, pero también se ha visto mucho que hay situaciones de combate no tan reconocidas como sí existen, en las que también existe fuego amigo, en las que realmente yo no solamente no estoy dispuesto a dar mi vida, sino que estoy dispuesto a tomar la vida de alguien más, dado que la situación me resulta asfixiante. En situaciones de combate se llega a ello. En situaciones de trabajo, lamentablemente hemos visto que se pierde el compromiso emocional, que se deteriora el sentido en el trabajo, pero además también podemos ver que llega incluso a existir una gran cantidad de suicidios hoy en día. De manera tal que podemos ver como una paradoja que nunca se ha hablado tanto de liderazgo y nunca tantas personas se han sentido tan mal en su trabajo como lo que ahora estamos viviendo. Eso es algo que nos interesa muchísimo en DICEM. De manera, nos encontramos que hoy los líderes deben de tomar decisiones, pero deben de tomar decisiones que puedan ayudar a formar contextos que generen bienestar. Que ya no sea mi mayor problema, mi jefe inmediato. Como veríamos en algunas otras ocasiones, hay personas que verdaderamente los fines de semana salen huyendo de su centro de trabajo, no tanto por el bienestar que pueda generar el descanso merecido sin duda alguna, pero más bien tiene un que ver de no seguir haciendo esto que tanto me genera. De manera que los líderes tienen que aprender a tomar decisiones, pero esas decisiones tienen que ver con la construcción de un contexto de bienestar. Bienestar que, como señalaba Martin Seligman, es probablemente lo que operativamente hoy nos podría conducir a lo más operante de la felicidad. Por otra parte, es importante que el líder sea capaz de hacer autoconciencia. Justamente hoy trataremos de liderazgo, pero también trataremos de conflicto. Cuando el líder no es capaz de hacer autoconciencia, puede ser que entonces no se dé cuenta de qué clase de liderazgo está ejerciendo, por una parte. Pero esta autoconciencia no solamente le va a permitir ayudar a saber quién es, sino también quién no es. Pero muy importante, sin duda alguna, es quiénes son otros y quiénes no son otros. Y ese conocimiento realmente lo puede ayudar mucho en la tarea tan importante de poder llevar, como decíamos, al ser humano a un lugar que nosotros consideramos central. Decidir mal, bajo presión, como ocurre mucho hoy en las organizaciones, es una de las fuentes que más llegan a generar el conflicto. Debemos de reconocer que los líderes están hoy sometidos también a una gran presión. Las decisiones que tomen bajo estas circunstancias pueden ayudar no solamente a que ellos y ellas se encuentren en bienestar, sino también las personas que forman parte de sus equipos. Y no solamente entonces quienes dependen de ellos o ellas, sino también quienes son colegas o incluso quienes pueden estar jerárquicamente arriba en la arquitectura organizacional. De tal manera que nosotros podríamos concretar con que el problema no es una falta de liderazgo, hoy, el que vivimos hoy en día, sino el tipo de liderazgo al que nos estamos acostumbrando. Parecería ser que el que estamos viendo hoy emerger liderazgos autocráticos en las empresas privadas, en las organizaciones gubernamentales, lo estamos considerando como algo normal. Y la verdad de las cosas es que eso
con mucha frecuencia no está apoyando al quehacer pleno de las personas. Y entonces no es extraño que nosotros debamos de considerar que no podemos llegar a construir buenos resultados, a sostener un buen desempeño en la organización cuando tenemos personas que están quebradas, cuando tenemos personas que no quieren estar en la organización, no quieren estar con ese líder o esa lideresa, no quieren estar con esos compañeros. De manera que entonces ya no tiene tanto sentido cuando a veces platicamos en las organizaciones sobre que una persona puede estar en su zona de confort. A veces una persona puede estar y conservar un trabajo y permanecer en este trabajo durante años, muchos años, pero no estar en una zona de confort. Es realmente estar sufriendo y muy probablemente más que confort, tiene un algo que ver con resignación, pero una resignación que no mantiene. Es una resignación que desgasta y en el que muchas veces las personas llegan a presentar problemas de salud por esta situación que hoy se nos presenta. De manera tal que nosotros pensamos que debería de existir algo más o menos parecido a un renacimiento. Si nosotros echamos un ojo atrás, grosso modo, sin duda alguna, podríamos ver que durante aproximadamente 10 siglos, entre el siglo quinto y el siglo XV, hubo un alejamiento de tener centralizado al ser humano, y entonces hubo un proceso al que llamamos oscurantismo o Edad Media, y donde el problema es que realmente se trató durante ese tiempo de someter al ser humano a través de asignarle culpas que a veces no entendía que las tenía. Y entonces el ser humano vive una de las etapas más complejas en el devenir de la sociedad. No obstante, a partir aproximadamente del siglo XV viene un renacimiento y ese renacimiento tiene que ver con recuperar al ser humano para ponerlo probablemente como nunca al centro. Y entonces es importante porque nosotros lo que creemos es que las personas son quienes crean organizaciones, pero crean organizaciones para que las organizaciones sirvan a las personas, no al revés. No están las personas para servir a las organizaciones y sin embargo esto parecería muy común. Por eso es que nosotros pensamos que debe de haber un renacimiento. Creemos que no hay otra opción y deberíamos de considerar entonces que, por ejemplo, el renacimiento no es, en principio, una técnica. No es que hayan empezado a aparecer grandes pintores, eh, pero de nivel nunca antes visto, escultores que realmente generaban obras que a la fecha nos siguen sorprendiendo, pero no era tanto lo importante la técnica, era muy importante el que se permitía que las personas hicieran aquello que tanto anhelaban hacer. Durante mucho tiempo, el pintar, por ejemplo, el cuerpo humano no era permitido. De tal manera que aquellas personas que sentían la vocación, que sentían tener el talento para poder pintar al cuerpo humano, tenían que orientarlo hacia pinturas mucho más vinculadas a lo religioso y por otra parte tenía que ser bajo concepciones muy diferentes a lo que ellos desearían hacer dado ese talento. Y entonces se tenían que poner cubiertas estas figuras de manera tal que solamente podían dar cierta salida a ese talento en algunas expresiones, por ejemplo, de el Cristo.
de manera tal que Cristo se vuelve entonces una de las pinturas que más se repiten durante el oscurantismo, durante la Edad Media, porque le da la oportunidad de reflejarse a aquellos artistas. Y es hasta el Renacimiento cuando ya no solo se ve la imagen de Cristo, sino ya se pueden ver otras imágenes que rinden tributo al cuerpo humano, pero que sobre todo permiten que las personas que se quieren dedicar a la pintura lo hagan, que a la escultura y lo hagan, pero también a la ingeniería y también a la medicina. Y hay un renacimiento donde no solamente entonces se habla de una técnica, sino que se habla mucho más allá, tiene que ver más con una filosofía para ver la vida. De manera que tampoco es una metodología, ni mucho menos es una moda. Más bien, el Renacimiento tendría que ver con un enfoque diferente, tendría que ver con un cambio del paradigma y darse cuenta que las personas podían ser buenas o buenos en un quehacer particular si tan solo se les permitía que lo hicieran. De manera tal que cambian a las personas asignarle un rol para que se pueda identificar a la persona y no solamente al rol. Ya no era solo un pintor, podía ser una persona que se dedicaba a la pintura, pero que también podría dedicarse a la escultura, que también podría dedicarse a la ingeniería, que podía realmente dedicarse además a otras actividades. No por nada es que entonces viene un enfoque hacia la música, hacia las artes, que más adelante empezamos a ver que no obstante empiezan a retomar aquella opresión hacia el ser humano cuando camina el renacentismo y avanza tanto hasta para llegar a la era industrial, donde nuevamente parecería que se sume al ser humano en una nueva oscuridad donde la producción tiene mucho más que ver que el bienestar. De manera tal que lo que se busca es dar un nuevo sentido a lo que solamente sería el puro mecanismo. No, no solamente un enfoque mecanicista, sino un enfoque humanista. Del control que se estaba generando. Por ejemplo, surgen las grandes corrientes económicas, pero también, por ejemplo, de ingeniería industrial, donde incluso llegaba a haber estrategias como la toma de tiempos, el análisis de movimientos, donde se podía evaluar qué tanto podía hacer un trabajo, una función, un ser humano, dejando totalmente a un lado qué tanto el ser humano podía desarrollarse haciendo aquello. De manera que el liderazgo que nosotros pretendemos eh, desarrollar, que nosotros pretendemos difundir, no tiene que ver con ser un liderazgo blando, no tiene que ser algo que solamente entonces venga a apapachar al ser humano, al trabajador, a la complacencia. Tampoco se trata solamente de generar una terapia, sino que tiene mucho más que ver con un liderazgo exigente, pero humanista. Sabemos que la realidad de hoy, las velocidades, la cantidad de información que se maneja, el tipo de conocimiento que hoy estamos escribiendo, habla de que estamos en un mundo altamente demandante. Ante ese mundo demandante se exige un liderazgo entonces que sea altamente humanista. De manera que poner al ser humano en el centro no quiere decir bajar la exigencia, quiere decir aumentar la responsabilidad, pero no una responsabilidad que atrape, tiene que ser una responsabilidad que lleve en esencia la responsabilidad de ser y hacer feliz al ser humano. Por eso cuando hablamos de liderazgo en un ambiente de herramientas blandas, tenemos que tocarlo muy grosso modo y sin embargo sí considerar alguna
de las corrientes que creemos que resuenan y resuenan bien para ser una base de el liderazgo que tiene la obligación de recuperar al ser humano. El liderazgo se ha estudiado mucho, como decía al principio, y la verdad es que se han desarrollado muchos tipos de liderazgo, muchos modelos. Se ha tipificado al ser humano y de pronto se ha dicho que puede ser un ser humano por conocimiento, quien sea el líder. Puede ser también que sea por atributos físicos, no solamente referidos a la belleza, sino a veces por la capacidad que pueda tener una persona con algún atributo físico para desarrollar alguna actividad, que existe entonces también liderazgo por atributos físicos. Pero es interesante considerar el trabajo de dos ponentes que son realmente formidables. Estos dos doctores, Blake y Moulton, desarrollaron una estrategia de liderazgo situacional. Se había estudiado que los líderes de una forma veían hacia el ser humano o veían hacia la tarea. Ellos lo conjuntan y dicen, realmente los líderes pueden o deben ver hacia la tarea o hacia el ser humano, pero en función de la situación que se esté viviendo. De manera tal que muchas veces el líder debe de prestar mucha atención a la tarea. Por ejemplo, si está teniendo seguidores, el otro componente importante de liderazgo, los seguidores, si tienen seguidores que no tienen conocimiento, que por alguna razón pueda haber bajado su motivación, que es variable, nosotros podemos estar muy motivados en un momento y desmotivarnos al siguiente. Bueno, el liderazgo situacional observa esa posibilidad y dice, el líder debe de entenderlo y entonces debe de actuar en consecuencia. Y por otra parte, las personas puede ser que tengan un alto conocimiento, pero puede ser que baje el conocimiento, no porque se les olvide, porque estos cambios tecnológicos a los que me he referido pueden hacer que cambien las estrategias, que cambien las herramientas, y de pronto yo dominaba un tipo de maquinaria, un tipo de equipo, y hoy con la novedad de otro equipo, puede ser que mi conocimiento baje y mi motivación también. O puede ser que tenga un problema que me lleve a estar distraído y a tener una motivación baja y que mi conocimiento incluso puede estar deprimido de alguna forma. El líder tiene que conocerlo, de manera tal que el líder esté cierto de que no se lidera igual a quien inicia que a quien ya tiene dominio. Pero recordando que quien ya tiene dominio puede regresar al inicio y el líder debe de considerarlo. No es lo mismo liderar en una situación de tranquilidad, de estabilidad, que en una situación de crisis. Puede ser que la crisis desmotive y el líder debe de saberlo. Y el líder debe de, por una parte, como veíamos al principio, autogestionarse, autogestarse incluso, y después poder, además, ayudar a los demás. No ser la primera persona que entra en pánico. Terrible sería que nosotros acudiéramos con un reporte de estudios médicos ante el doctor y viéramos que el doctor se sorprende y cae de rodillas ante algo que le parece terrible. Eso realmente no ayudaría. Ayuda que tenga la capacidad para poder sacarnos de esa crisis y en la medida de lo posible, aquello para lo que es llamado, en el caso de los médicos, aliviarnos cuando no se pueda curar cuando sí se puede hacerlo, o por lo menos darnos esperanza cuando ni aliviar ni curar sea factible. Pero entonces ejerce un liderazgo. Eso también pasa en las organizaciones con el líder y se debe de saber. De manera tal que es importante que no se exija igual cuando nosotros reconocemos que las personas somos diferentes, todos y cada uno somos diferentes. Y entonces, si se pide igual, realmente se va a generar una injusticia. De manera que es importante que el líder lo sepa. Hay ocasiones, como señalamos en nuestra lámina, que las personas tienen mucha energía. Hay ocasiones en que puede haberse deprimido. El líder tiene que identificarlo y tratar. De manera tal que esta dupla,
el líder y los seguidores es una dupla insoluble y es muy importante. Hace algunos días, algunos meses, ya realmente, me invitaban a platicar sobre liderazgo y me hacían la pregunta sobre el presidente de los Estados Unidos. Realmente una situación un tanto compleja, el poder simplemente referirse al liderazgo y al líder en un momento donde también los seguidores son quienes forman el estilo de liderazgo. No es válido incluso solamente atribuir un determinado momento y un contexto, como veíamos hace rato, solo al líder. Realmente es el binomio, líderes y seguidores. Lo que esté pasando en un país cualquiera, Estados Unidos, por ejemplo, tiene que ver con el líder, pero tiene que ver con los seguidores. Se ha construido un contexto en el que puede darse cabida o no al bienestar, de manera tal que lo que vemos en el liderazgo situacional es que el líder sabe de esta vinculación y puede entonces ponerse en la situación que más convenga y entonces en un momento dado poder ser un líder altamente exigente y orientado a la tarea, pero probablemente en el momento oportuno poder abandonar incluso un poco esa atención a la tarea y orientarse al ser humano y sin que ello demerite ni los objetivos organizacionales en términos de producción y utilidades, pero también aquellos a los que aspiramos en términos de bienestar para todos y cada una de las personas. De manera que las personas sabemos que pueden crecer en aquello donde son fuertes. Y el líder debe también de identificar esa situación. Ya nos platicaba la doctora Tobar sobre la corriente de talentos y fortalezas. El líder debe de identificar que probablemente a una persona se le haya ubicado en el rol equivocado. Y entonces es poco probable que se le dé capacitación y funcione, que se le den consejos y funcione. Puede ser que lo que necesite es que se identifique en qué es fuerte una persona y no en cómo puede resolver su debilidad. Es decir, si nosotros nos encontramos con una persona que está al frente de un despacho en el que atiende a mucho público, pero el público se ha quejado de que esta persona puede darles un maltrato. Y entonces nosotros le podemos cargar de cursos, cargar de consejos, de darles reportes. Y la verdad de las cosas es que probablemente lleguemos a evitar que una persona así pueda tener desplantes groseros o generarle mayor conocimiento para que domine otras herramientas. Pero la verdad es que si no tiene el talento para tratar a otras personas, probablemente pueda hacer mucho en un puesto donde no tenga que ver con algo que no le es natural y probablemente haya otras personas para quienes lo natural sea atender a otras personas. Y entonces, partiendo de ello, nosotros podríamos generar entornos donde las personas se desarrollen más en lo que son fuertes y no presentar reportes, por ejemplo, de mejora del desempeño cuando decimos, ¿en qué estás mal? Porque si yo te ayudo para que ya no estés mal, entonces lo vas a hacer excelente. No funciona siempre así. Las personas pueden llegar a ser excelentes en aquello en lo que están bien, en lo que son fuertes. Y el líder debe de saberlo y reconocer esta situación también. De manera que lo que nosotros pensamos es que el liderazgo renacentista debe de entender al ser humano como el fin fundamental, pero no necesariamente como un recurso, sino como nos referimos al ser humano que surge en el renacentismo, aquel a quien se le otorga una dignidad y vale la pena reflexionar en qué significa dignidad, en darle la capacidad y poder hacer decisiones adecuadas, darle responsabilidad y poder tomar responsabilidad sobre la persona. Liderar entonces tendría que ser el poder atender a la parte humana
del ser humano. No se busca entonces generar una moda, sino generar como llamaba, una filosofía. No solamente significada por la ética y la directiva, sino también por otros conceptos como qué entendemos como realidad, cómo aprendemos y cómo aprenden las personas, todo eso integrando una nueva filosofía para poder hacer de un centro de trabajo un lugar donde sobre todo se produce bienestar. Cada forma de de liderar, entonces puede ser que construya un ambiente positivo o puede ser que genere el infierno de cada una de las personas que estén allá. Entonces es muy importante que cuando nosotros hablamos de liderazgo nos podamos referir a esta forma de reconocer que líder y seguidores generan entonces una dupla insoluble. Una dupla en la que los unos y los otros son la razón y causa del éxito mutuo. De manera que el liderazgo, como lo presentamos en esta ocasión, tiene, como ven, mucho que ver con el conflicto. El líder puede, en esa gestión que hace, crear un ambiente propio para el conflicto o un ambiente propio para el bienestar. Pero entonces, revisemos también a qué nos vamos a referir con el conflicto, porque nos vamos a encontrar con situaciones que pueden ser interesantes en el conflicto, el ser humano, los grupos de trabajo, los equipos de trabajo y los líderes. Imaginen ustedes un caso que no es extraño. Una empresa muy grande, pone una cafetería, una cafetería que es un servicio de café muy bueno. Muy, muy bueno. El café es de muy buena calidad. Los recipientes en los que lo van a tomar son recipientes bonitos, no solamente útiles, sino son bonitos y los distribuyen en una forma adecuada. Sin embargo, puede ser que este buen servicio de café pueda llevar a la generación de conflictos. De pronto, podría ser que nos encontremos personas que piensen que no les está tocando café, que hay otras personas que desperdician el café. Hay quienes probablemente piensen que es tan bueno el café que a lo mejor deberían de convidarlo con las personas de su casa. Y entonces de pronto lo que era una buena idea, como dar un servicio de cafetería en una empresa muy grande, puede generar situaciones complejas. Puede ser que incluso alguien diga, en lo sucesivo, se va a racionar el café. Y entonces eso puede ser que digan, uy, seguro es conmigo. El problema es mío. Noten ustedes cómo de una buena intención podría entonces generarse un problema. De manera que el conflicto no necesariamente viene de algo malo. Y aquí es muy importante porque más bien el conflicto tiene que ver con la percepción. Eh, Decía Simons, el director de los hoteles Ritz, que una percepción es un hecho. Y es muy importante el hablar de esto. Imaginen ustedes que van a las oficinas del ISEM, que tuviéramos el honor de recibirlos para hacer un curso presencial. Y que entonces de pronto en la silla donde ustedes se sienten, resulta que hay un filo que les resulta muy incómodo en la parte de los muslos, en una silla. El problema es que eso les genera una sensación. Sin embargo, si se cambian de silla y la otra silla les vuelve a generar la misma sensación, puede ser que entonces se genera una percepción. Y entonces ustedes llegaran a pensar que las sillas del ISEM lastiman, cuando solamente tocó la experiencia de dos sillas que tenían un problema que se resuelve de inmediato, pero ya generaron una percepción. De manera que Simon lo que decía era, las percepciones
son realidades. Si una persona viene al Hotel Ritz, y tiene una mala percepción, como puede ser las alfombras son viejas, huelen mal, los sistemas sanitarios no son funcionales, puede ser que no sea cierto para todos los hoteles, pero si eso perciben, hay que atenderlo como una realidad. Esta es la fuerza de la percepción. Por eso es importante ver que el conflicto generalmente se puede ver como un iceberg, donde hay una parte que es lo que asoma del conflicto y hay otras partes que pueden ser lo más importante, que es donde realmente se genera el conflicto, pero no donde se ve. De manera tal que cuando nosotros sentimos las sillas que lastimaban, nos generó una mala idea del mobiliario, cuando realmente podría haber capas ocultas que podrían dar mucha mejor explicación de qué es lo que realmente está pasando y que genera el conflicto. Muchas veces en esas capas están entonces las percepciones, pero tiene mucho que ver con emociones, de lo que se habló en el primer capítulo, y muy importante, tiene que ver con sistemas. Aquellas partes de las organizaciones y de todas las integraciones de seres humanos donde hay partes interactuando. A veces el interactuar de esas partes genera un problema. Lo que hablábamos acerca de la cafetería tenía que ver con el sistema. No es que estuviera mal otorgar el café, no estaba mal racionado. El problema es que no se diseñó adecuadamente el sistema y entonces asomó la capa visible de la problemática, creando un conflicto. De manera tal que verán ustedes cómo entonces un conflicto tiene que ver con una percepción, no necesariamente con algo que es real, aunque Simons decía, si es percibido, entonces es una realidad. De manera que nosotros debemos de considerar que el conflicto, si es percepción, si tiene que ver con las emociones y tiene que ver con los sistemas, entonces el conflicto es inherente a la organización. No es que sea mal. Lo que puede estar mal en el conflicto es cómo atacamos el conflicto. Y entonces es importante que como líderes identifiquemos que el conflicto puede ser una percepción de incompatibilidad. Esto no va conmigo, pero es un proceso dinámico, como vimos. Puede ser que solamente sean dos sillas y que podría cambiar mi percepción, pero dado que tiene que ver con las emociones, es altamente dinámico y no necesariamente es sinónimo de pelea. Veremos que habrá personas que cuando vieron el memorándum que enviaron sobre el café, dicen, es conmigo. A mí es al que me vieron tomando de más café. No debí de haberlo hecho. Me siento, no me peleo con nadie, pero genero un conflicto y ya no hago el mejor uso de la cafetería, ni me genera un bienestar como para lo que había sido diseñado, pero donde el sistema había sido mal diseñado. De manera tal que nosotros debemos observar que los conflictos pueden orientarse a básicamente cuatro grandes aspectos en la organización. Puede tener que ver con la tarea, si es para lo que yo entendí que me habían contratado o no. Puede que tenga que ver con el proceso. Es que no sabía que tendría que manejar una herramienta fulana, o seguir tales procesos. Puede que tenga que ver con las interacciones personales y tenga que ver también con los valores. En alguna ocasión me tocó hacer una asesoría en una empresa que generaba bebidas alcohólicas, lo cual es perfectamente legal y además donde incluso puede haber posturas en las que se piense que puede ser en algún momento hasta saludable la generación. Sin embargo, había un área que me tocó ver donde se empezaba a hablar del marketing y el desarrollo de mercado, y donde entonces se empezaba a visualizar a personas muy jóvenes, pero muy, muy jóvenes, que empezaban a ser vistas y que esperaban que fueran ellos también
percibidos por esos jóvenes para que en el momento en el que pudieran tomar la decisión de poder consumir bebidas alcohólicas, entonces lo pudieran hacer con esta marca. Eso a muchas personas del grupo de consultoría les generaba un problema con los valores. Y entonces también hay un conflicto. No es que no se haya hecho la consultoría. Es que generaba un conflicto porque había una percepción de que nuestros valores no coincidían. Y entonces había un conflicto a pesar de que se trata, insisto, de una actividad perfectamente legal. De manera tal que vemos que hay cuatro tipos de conflictos y que pueden hablar de percepción y que aquí es interesante, muchas personas pueden tomar de diferente forma el conflicto. Hay quienes podrían enojarse, hay quien podrían ponerse tristes, hay quien podrían tratar de pasar desapercibidos o desapercibidas para el conflicto. Es total, no, nunca voy a poder cambiar esto, es mejor que por lo menos ni me pregunten. Hay muchas posturas de manera entonces que puede haber un conflicto y puede no haber un pleito. Puede no haber algo que se perciba. Y eso nos ha generado mitos. Mitos, por ejemplo, como el llegar a pensar que en esta empresa no hay conflictos o no debe de haberlos, porque si hubiera conflicto, eso tiene que ver con un problema de madurez. Las personas maduras no tienen conflictos. Claro que tienen conflictos porque es algo percibido. Y entonces también pensar que otras personas deberían de resolver el conflicto. No solamente el área de recursos humanos, como hemos puesto en la lámina, sino a veces también tiene que ver con que probablemente lo tenga que resolver el equipo directivo. Hay un conflicto, pues que se resuelva. La verdad de las cosas es que el líder de grupos pequeños, sí está llamado a poder identificar no solamente qué conflictos emergen, sino cuáles pueden ser las fuentes de conflicto. Ya vimos entonces que el conflicto es inherente a las relaciones humanas, a las organizaciones, de manera que el líder no puede tratar de que no haya conflictos. Lo que sí es importante es que los perciba oportunamente. A veces una persona se siente amenazada, no está amenazada, pero se siente amenazada y habría entonces que atenderlo. Hay una persona que puede entender que la indicación fue dada, pero no necesariamente fue contra mí, pero puede ser que genere un conflicto que baje el bienestar. De manera que, como vemos, tiene que ver mucho con emociones. Y entonces la emoción no, que genera los conflictos es una emoción que tiene que ver, y recuerden que vieron con la doctora Tovar muchas formas de manifestarse de las emociones, incluso combinadas, y esta tiene que ver con amenazas. Generalmente yo me siento en conflicto cuando me siento amenazado. Y el ser humano tiene esa facultad. Incluso muchas veces, tal vez hayan escuchado ya esto, muchas veces nosotros encontramos que hay algunos muebles o algunas nubes o algunas plantas que nos parece que hay una cara. Esa forma de percibir el entorno lo tenemos porque el sentirnos amenazados no necesariamente es malo. Nosotros estamos capacitados para poder identificar si hubiera un factor que nos amenaza para ponernos a salvo. De manera tal que es también una propiedad del ser humano el poder sentir que me amenaza en mi identidad, en mis valores, como ya habíamos visto, en aquello que está bajo mi control, en aquello que puede ser mi estatus. Me puedo sentir amenazado y no necesariamente estar amenazado, pero es una facultad del ser humano el así sentirlo, el así percibirlo, y es entonces una necesidad del liderazgo el poder identificar que esto puede ser la naturaleza de un conflicto. Se genera entonces el conflicto en el momento en el que se siente la amenaza, no cuando ya llega el pleito, no. Es el conflicto existe desde el momento en que yo lo percibo. Y es interesante porque muchas veces el líder no puede saber lo que yo percibo. De manera que el líder debe de tener la capacidad para poder indagar y no dejar
que los conflictos crezcan. Sobre todo que muchas veces el entorno también nos envía señales. No es raro que sepamos de cuando existen recortes, de cuando hay expansiones, de cuando hay fusiones, etcétera, etcétera, que pueden entonces generar esta situación de conflicto. Es importante que nosotros entonces identifiquemos que el líder debe de tener como una estrategia lo que ya habíamos visto. La autoconciencia. Es muy probable que lo que la persona descubra de sí mismo lo pueda también trasladar sin que sea en forma total como si la otra persona también fuera como yo, pero poder identificar qué hay en el entorno y yo tener la capacidad de observarlo para poder leerlo y entonces poder tomar decisiones que resulten ser en la medida de lo posible lo más objetivo. Un tema del que también valdría la pena encontrar que no se puede llegar a la total objetividad, pero donde vale la pena esa reflexión del líder. Entonces, cuando el líder percibe conflicto o posibilidades o posibles fuentes del conflicto, no es tratar de evitar que exista el conflicto, pero que el conflicto se maneje adecuadamente, eso sí es algo que toca al líder. ¿Y cómo es manejarlo adecuadamente? Pues puede ser trayendo la verdad. No se resuelve un conflicto con mentiras y decir, no, aquí nunca van a correr. Es más, les juro que todos vamos a llegar a viejos en esta organización. No, las personas no son tontas. El conflicto a veces tiene que desenmarañarse y a veces lleva a tomar decisiones no muy populares, pero que pueden satisfacer a las personas para que si sienten esa amenaza, probablemente juntos lo puedan conjurar, no necesariamente puedan evitarlo. Lo cual no quiere decir que no sea evitarlo también una forma de resolver los conflictos. De manera que a veces nos encontramos con que los sistemas, como ya hemos visto, también pelean. Es decir, también son la fuente del conflicto, como nos pasaba con el café. En realidad lo que pasó fue que el proceso no se armó bien y lo que tenía una buena intención generó un mal resultado. De manera que el sistema puede generar roles ambiguos, puede generar incentivos malentendidos, a veces que nos den un premio no necesariamente nos va a estimular, no nos va a hacer sentirnos bien. Puede ser que me genere un conflicto, sí, pero que te dé un premio. Sí, claro, es que me dieron el premio, pero también se lo dieron a mi compañero y yo pienso que la verdad él no lo merecía tanto. De haber sabido que me iban a dar lo mismo que a él, hubiera yo hecho mucho menos. Noten ustedes cómo entonces el sistema también puede generar conflictos. Y por otra parte, cuando existen conflictos repetidos, es una señal muy clara de que el sistema está fallando. El conflicto es inherente. El conflicto repetido es un problema del sistema. Puede ser que yo tenga un conflicto con mi pareja y puede ser que sea que encuentre una forma de atenderlo, incluso evitándolo. Puede ser que convenga platicarlo, pero si el conflicto sigue y reaparece y reaparece, entonces sí habría que intervenir el sistema porque algo no está funcionando bien y eso va a generar que el conflicto, cada vez que aparezca, venga con una dimensión diferente, con una dimensión ampliada que puede terminar entonces en un conflicto en la forma que menos esperaríamos que sea la forma correcta de administrarlo. Naturalmente, el pleito, las separaciones, los choques son una mala señal el manejo del conflicto. De manera que es importante que el líder esté cierto de que cualquier decisión puede ser la que ayude a diseñar un entorno en el que exista un conflicto. Lo interesante es que sepamos que el conflicto es inherente en toda sociedad va a existir, pero hay que ver cómo evoluciona, de manera que eso pueda generar en toda una estrategia para tomar decisiones, en donde tenga que ver con el diseñar un contexto
pero a lo que nosotros llamábamos un renacimiento. Es un contexto en el que, en la medida de lo posible, incluso el conflicto tenga una forma funcional de ser atendido. Debe de haber decisiones claras y acuerdos sostenibles naturalmente. Y entonces nos vamos a encontrar que, por ejemplo, en el caso del café, lo que tenía que haberse es desarrollado una mejor forma de tratar el proceso y entonces poder hablar sobre las cantidades de café que se iban a dispensar, las posiciones, quiénes tenían derecho, que en este caso eran todos tienen derecho, pero naturalmente no es un bien ilimitado. Por ejemplo, podría ser interesante desarrollar estrategias en las que cada quien al levantarse de la mesa donde consumen el café, llevaran consigo al lugar donde se debe de depositar la basura correctamente, porque otra persona podría venir a tomar ese lugar y podría entrar en conflicto al sentir, mira, nos faltan al respeto porque dejaron aquí hecho un tiradero. Si hubiera una estrategia, un manual para poder atenderlo, probablemente el conflicto se hubiera atenuado. El dar café para todos en un con un buen diseño seguramente va a generar mayor bienestar y probablemente los conflictos surgirán, pero no repetidamente y no se saldrán a una dimensión en que lleguen a ser no funcionales. ¿Cuáles son las estrategias entonces para atender el conflicto? E insisto, el tema da para mucho, pero es importante el poder tocar los puntos focales en este momento. Realmente encontramos con que podríamos limitarnos a cinco estrategias para la resolución de conflictos. Aquí lo importante es que todas pueden ser estrategias. No es que haya una mala, una mejor, sino pueden ser estrategias. Lo importante es que como tales tengan un objetivo y un proceso, una razón de ser como estrategia. De manera que cuando nosotros decimos, pero a ver, cuando hay un conflicto lo que debemos de hacer es tomar el toro por los cuernos y entonces no me pueden decir que evitar el conflicto, o sea, es que evitar no tiene todavía una temporalidad definida. No es lo evito para siempre. Probablemente hay momentos en que el conflicto se pueda evitar para retomarse desde otro enfoque. Por ejemplo, en alguna ocasión tuve la oportunidad de trabajar en una universidad grande, una universidad importante, en donde empezó a existir un problema sobre el cupo de los estacionamientos. Teníamos entonces algunas personas asignados lugares de estacionamiento. Y en alguna ocasión llego y me encuentro que había un vehículo estacionado en el lugar que me habían asignado para estacionar. Y entonces eso me hizo entrar en un conflicto. La verdad de las cosas es que me pudo haber hasta molestado. Sin embargo, cuando pregunto de quién es ese vehículo, me dicen, es del rector. De manera que entonces probablemente no resolví mi conflicto, pero no era el momento de pronto estallar y decir, pero sí era mi lugar, porque realmente no era precisamente mío el lugar, por un lado. Pero por otra parte, eh, no podía yo entrar a una confrontación y decir, a ver, vamos a ver de qué árbol sale más leña entre el rector y yo. En el conflicto a veces habría que pensar, ¿qué pasa si se conflictúa un huevo y una piedra? Si de pronto chocan, entonces aunque el huevo después diga, sí, pero sabes que lo aplasté. Pero la verdad de las cosas es que el conflicto entre un huevo y una piedra no necesariamente es una buena idea, la confrontación de choque. Probablemente en alguna reunión de dirección pudiera ser pertinente el hablar sobre que se están usando en forma cruzada los espacios de estacionamiento y entonces se podrían equilibrar las fuerzas para que ya no fuera chocar el huevo con la piedra, sino probablemente fueran tantas personas las que podrían equilibrar la balanza, de manera que veamos cómo evitar nos puede ayudar a resolver el conflicto. Naturalmente, los siguientes como acomodar, competir, comprometer y colaborar
son formas también de atender el conflicto. Pero me gustaría poder cerrar mostrando una herramienta más que nos puede ayudar a comprender esta parte del conflicto y cómo sería recomendable atenderlo. Veamos una lámina antes. El diagnóstico integral del conflicto. Cuando nosotros estamos en presencia de un conflicto como líderes, es muy importante que podamos develar aquel iceberg que veíamos en la lámina anterior y entonces poder identificar que algo es lo que ocurre como hecho, por lo menos en lo aparente, y entonces, después poder ver que existe otro nivel que pueden ser las capas inferiores donde hay cognición, un proceso de razonamiento, donde podemos encontrar la emoción y donde encontramos el diseño de sistemas que puede ser aquello que sea lo que genere conflicto, pero también aquello que al modificarlo pueda llevar entonces a mejor fin. Y a que entonces surge el conflicto, nosotros podemos ver el hecho, poder analizar cognición y emociones y ver el sistema, porque entonces puede ser que las cosas después del conflicto resulten estar mejor que antes de que hubiera el conflicto. A punto tal que a veces se llega a pensar que en la gerencia, es importante analizar el conflicto. Es importante que exista entonces el conflicto, de manera tal que a veces puede ser hasta saludable el estimular la generación de conflictos. No quiere decir que estimular que las personas se peleen, pero sí, por ejemplo, en una sala de juntas hay momentos en los que podemos ser llamados a tomar decisiones no populares o a veces a escuchar opiniones no populares. Y podría ser interesante que se busque una manera para que surja el conflicto. Por ejemplo, la estrategia de pensamiento lateral de Bono. Él hablaba sobre, por ejemplo, poner 5 sombreros, pero no quiere decir que usáramos el sombrero. Era una forma lateral de poder invitar a las personas a que emitan su opinión. Por ejemplo, quiero saber qué opinan de mí, si estoy siendo el director general, personas que están en otro nivel y que probablemente no quieran, aunque perciban el conflicto, tener el choque al que ya me refería. Pero entonces podríamos decir, ¿por qué no en esta sala de juntas tú eres el que te adueñas del sombrero negro? Y recuerda que el sombrero negro es aquella persona que solo ve lo que esté mal. De manera que estás llamado a decir, ¿qué viste mal? Por favor, señálalo. Y entonces sí puede ser que diga, vi mal que los estacionamientos estén así, vi mal que me dejaron, cuando yo llegué a tomar café, había tazas de café sucias que habían quedado sobre la mesa y eso me genera. Y otros muchos problemas. Pero entonces eso me da la oportunidad de que al generar el conflicto pudiera yo desarrollar estrategias que me ayuden a modificar el sistema y entonces pueda tener una mucho mejor final, un mejor final este conflicto y llegar entonces a una estrategia funcional. Debemos de reconocer entonces, y aquí la herramienta con la que quisiera cerrar esta sesión, que es un modelo que fue desarrollado por Thomas y Killman. Thomas y Killman decían, realmente las personas frente al conflicto pueden presentarse de dos formas. Uno que tiene que ver con su tendencia a la colaboración. Y dice, puede haber personas que les gusta mucho colaborar o que en un momento dado quieren colaborar. Y puede ser personas a quienes no les gusta colaborar. De manera que su cooperación puede ser baja o alta. Y también podemos encontrar a personas que tienen una asertividad alta o baja. Aquí es importante señalar que asertividad tiene que ver con una persona que sabe lo que le asiste como derecho y como obligación. Una persona que sabe lo que le asiste como derecho y como obligación en una forma saludable para la sociedad es una persona asertiva. Es una persona que puede pedir
que puede exigir aquello a lo que tiene derecho y que sabe cuándo conceder. No es una persona de aquellas que si el mesero le llega con un plato muy diferente al que pidió, la persona lo ve y dice, pues si yo no pedía algo como esto, pero ¿para qué vamos a pelear? Le van a cobrar esto. ¿Sabe qué? Aquí déjemelo, yo me lo como. Soy intolerante a esta, pero déjemelo. No, la persona asertiva es una persona que sabe cuál es su derecho y entonces puede decir, no es esto lo que pedí, por favor, regréselo, consulte con la comanda, véalo y compruébelo, pero yo quiero el plato que he pedido. Y por otra parte, puede ser que también sea capaz de ofrecer una disculpa porque he cometido un error. La persona asertiva así es. De manera que puede haber alta asertividad o baja asertividad. Alta asertividad, las personas pueden exigir sus derechos y pueden ofrecer una disculpa. Baja asertividad, yo no merezco nada. Entonces, pues que las cosas pasen, pero la verdad es que con tal de que no tenga que emitir opinión alguna, estamos bien. Y esto da lugar a cuatro cuadrantes, pero también a un término medio. En el medio, dicen Thomas y Killman, está el compromiso. La verdad es que en Gallup tenemos una cierta opinión diferente sobre el compromiso, pero es pertinente señalar que el modelo de Thomas y Killman lo presentan así y puede ser muy importante verlo. Y ellos dicen, entonces, cuando nos encontramos en este cuadrante donde hay una persona que su asertividad es alta, o sea, sabe exigir lo que merece y sabe cuándo pedir disculpas, pero sabe lo que merece, y cuando su cooperación es muy baja, es una persona que va a competir. A mí me interesa lo que yo tengo derecho. Lo que otros tengan derecho, eso ya no me interesa. Y entonces, ante el conflicto, hay personas que se presentan con un enfoque de competencia. ¿Sabes qué? Tenemos un conflicto perfectamente, vamos a arreglarlo, pero aquí el que tiene que quedar resuelto soy yo. Entonces, vemos que su colaboración es baja, su asertividad es alta y entonces por eso se genera ese problema. Donde tanto la asertividad es alta como la colaboración, la cooperación es alta, entonces encontramos la mejor forma, el mejor estadio de una persona para poder resolver un conflicto, donde quiere colaborar y dice, yo sé a lo que tengo derecho, pero también sé que hay cosas que debo de ceder. Y por otra parte, mi colaboración es alta. Yo no solamente soy único en esta organización, sé que también me debo a otras personas en la organización y entonces puedo estar en ese estadio, insisto, el mejor, donde probablemente nosotros apoyamos nuestra discrepancia, donde podríamos pensar que el compromiso se debería de mover un poco más hacia ese extremo superior derecho de la colaboración. Existen otros donde mi asertividad es baja, yo no merezco nada, yo la verdad es traigan el platillo que quieran, yo me lo como, o lo que hay en los otros les haya sobrado. Y por otra parte, no coopero. De manera que si percibo conflicto, me lo guardo, yo lo tengo, yo puede ser que me destruya y destruya la organización, pero no voy a salir a pelear. Que se estacionen donde quiera. Para mí, donde quieran más, como veíamos hace poco decir a alguien, es más, pero si mejor llego en camión, ¿para qué voy a estar pensando en eso otro? Eso sería la evitación, que no es una muy buena posición para el conflicto cuando la evitación no es una estrategia, sino que se genera por la forma de ser de una persona. Y restando tenemos la adaptabilidad. Una persona que no es asertiva, no quiero pedir lo que yo merezco, no estoy aquí para eso, pero coopero. Entonces, ¿sabes qué? ¿Cómo quieren que le hagamos? No, ¿sabe? Pues bueno, ok, a mí manden estacionarme hasta la universidad de la competencia, pero yo me adapto, siempre me adapto. No es por una estrategia, es siempre porque mi asertividad es baja. De manera tal que en un momento de conflicto sabemos que hay estrategias que pueden ser la evitación, la confrontación, las que ya hemos visto, pero también vemos que hay personas que pueden tomar una postura y donde el líder
debe saber que la postura, independientemente de la estrategia que tomemos, debería de llevar a la colaboración. De manera que si una persona está baja en su asertividad, deberíamos de ayudarlo a que esté en alta asertividad. Y deberíamos de buscar un entorno, de diseñar un entorno que nos lleve a la colaboración. Y entonces podemos tener alta colaboración y encontrarnos en el cuadrante mucho más afortunado para la resolución de conflicto con independencia de la estrategia que tomemos en un momento dado. De manera que el modelo de Thomas y Killman es una herramienta que pueden utilizar en cualquier momento para identificar en qué momento está una persona, en qué cuadrante se ubica una persona en virtud de la percepción de un conflicto y de su forma de ser y cómo podemos ayudar a que esté en una mucho mejor forma de interactuar para llegar a un conflicto que nos lleve a estar mejor que antes del conflicto y hacer del conflicto entonces una bondad en la organización y no el terror de todos los días. De manera tal que el conflicto, como veremos, nos permite ayudar a las decisiones directivas. Pero es muy importante considerar el sistema. El sistema puede ser la base del conflicto. Y esto es lo que quisimos aportar con ustedes en este tema tan importante que es tanto el liderazgo como el manejo de conflictos. Espero que esta herramienta, como la matriz RASI que vimos, como los tópicos que hemos comentado, puedan ayudar en su formación de desarrollo de habilidades blandas y a la gestión de un liderazgo mucho más centrado en el ser humano que nos lleve a aquello a lo que nos estamos orientando como nosotros así lo deseamos. Les deseo que tengan una excelente noche y les agradezco mucho haber estado con nosotros en esta sesión. Gracias y buenas noches.